estamos con Víctor Domínguez, que para nosotros es un honor que haya venido a nuestra casa, aquí al grupo de la TV Informa Radio. Bueno, Víctor, bienvenido. Que andas muy solicitado además, estás dándote una tournée por los medios. Sí, de vez en cuando viene bien y un placer estar por aquí. Oye, y además es importante porque por lo menos hay quien está despertando de la persecución que personas como tú estéis sufriendo, ¿no? Insultos, señalamientos, y el problema no son los haters, no, el problema es que lo hace el gobierno, ¿no? Sí, a ver, lo hace el gobierno desde la mano un poco de los medios subvencionados que, de alguna manera, digamos que son influidos precisamente por este dinero público que reciben para presionar, digamos, que ciertas narrativas que no les interesan y que en muchos casos, al final, mira, como comenté el día que estuvimos en el Congreso, tenemos programas específicos dedicados al señalamiento de ciudadanos individuales que dan opiniones libres y que son totalmente respetables, pero claro, llega un punto en el cual dices, vale, puedo llegar a entender que La Sexta explica, pues saca algún fragmento mío y es que, vale, lo comenten, todo esto totalmente normal, pero ya dedicar un programa específico a coger a personas y señalarlas y demonizarlas, como muchas veces hacen. Pero luego lo que comento muchas veces es que tienen como puño de hierro y mandíbula de cristal, porque cuando tú haces lo mismo con ellos, ay, es que me están acosando, ay, es que cabrón, me estás tirando a los leones a mí constantemente y no me quejo. Y creo que al final lo que les ocurre a los medios es que han perdido mucha reputación, la gente ya no les cree tanto, tienen un pequeño nicho de población más mayor que todavía más o menos se lo come, pero no cada vez menos, pero que la gente joven crece con unos nuevos medios digitales, con internet, con X, con Instagram y con otros medios de información en las redes sociales que hacen que ya no tengan la necesidad de estar mirando cosas en la tele. Además, la tele ha perdido la inmediatez que ahora mismo tienen las redes sociales. La gente ya quiere las cosas al momento, no las quiere en el telediario. Eso, el telediario ya te viene a recordar lo que ya ha pasado, pero tú quieres ver lo que pasa en el momento. ¿Y qué pasa? Que con todo el paradigma digital pues han salido también pues, influencers, han salido nuevos periodistas que hacen contenido en internet que les molestan mucho, porque en muchos casos tienen más audiencia que ellos, y ellos dentro de su púlpito de dar lecciones dicen que tú eres un pseudo periodista, un pseudo medio, un pseudo no sé qué, pero ellos hacen bien las cosas, cuando en realidad al final lo que les ocurre es que yo creo que viven dentro de un paradigma obsoleto de lo que fueron en algún momento, pero que ya no pueden ser de nuevo porque toda la estructura que han generado es una estructura muy deficitaria, con un coste que es enorme. Claro. Sí, es insostenible y que además el propio hecho de que sea un coste insostenible y deficitario hace que seas dependiente del dinero público, lo cual te hace poco independiente y lo cual te hace, de alguna manera, no tener un sentido crítico a nivel periodístico que se echa mucho en falta y que otros medios están aprovechando, nuevos medios que salen, que te están dando las exclusivas, que te están dando lo que no te quieren enseñar, que te muestran una realidad que otros no te quieren enseñar y que creo que dentro de esa independencia el ciudadano está decidiendo que prefiere informarse con este tipo de cosas que con los medios tradicionales, que al final están quedando un poquito cojos, en el sentido de que antes les valía un poco al poder político para moldear la narrativa de por dónde la llevamos, pero se les va yendo la narrativa y yo lo veo con muchos temas que intentan sacar, que se han acostumbrado a, vale, si nosotros queremos enfocar el tema por aquí, la sociedad va a pensar de esta manera y cada vez les cuesta más hacer eso y tienen que meter más presión, se muestran más desesperados, se les nota menos independientes, se nota más el por dónde cojean, qué cosas enseñan y cosas no. Y eso lo está perjudicando mucho sin darse cuenta de que al final también se están enfrentando frontalmente a una nueva generación que les va a odiar profundamente, en el sentido de no van a tener una buena consideración de ellos jamás y van a crecer con ese sentimiento que también transmitirán a sus hijos. Entonces, ya no solo es que tengan un modelo obsoleto, sino que se están ganando el odio de tanta gente que nadie les quiere ver ni nadie les tiene aprecio. Y esto estamos viendo en las calles cuando salen a preguntar, el ciudadano lo muestra. Bueno, además, fíjate, tienes razón en todo lo que nos estás comentando. Yo soy de la opinión que estos que presumen de ser medios, en el fondo siempre han estado vendidos, porque se está demostrando que, claro, como no existíais o no existíamos medios como la TV, como Informa Radio, como vosotros, claro, nosotros nacemos también como una radio digital. Es verdad que tenemos diales, pero eso se les escapa, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos te daban la franquicia del poste, que tal, no entramos en ese juego. Y claro, yo lo que me he dado cuenta es que nos han estado estafando siempre. Porque, claro, ellos controlaban el poder. Ellos nos han vendido una narrativa, por ejemplo, en España, en los últimos 50 años, que la manejaban ellos. Total. Y claro, y uno empieza a avistar, oye, me has estado engañando de siempre, no de ahora. Lo que pasa es que antes no podíamos contrastar. Víctor, lo que nos estamos dando cuenta es que gente como tú sois los que tenéis razón. Cuando ellos intentan menospreciar y decir
informaciones periodísticas dudosas, no son periodistas. No, si para hacer el periodismo que hacéis vosotros yo prefiero no ser periodista, si no hace falta. Es decir, lo hemos visto en tiempo de pandemia, lo que ha pasado. Nos han estado encerrados de forma ilegal y nos pedían encima que salíamos a la calle a aplaudir. Había gente que salía. Sí. Pero claro, eso también ha generado una desconfianza. Comentábamos antes de entrar, mis hijos, por ejemplo, la tablet, te siguen a ti, tal, siguen a Jano, o otro tipo de acceso a la información, porque ya no se fían de las mentiras que les van contando uno detrás de otro, ¿no? Se han quedado viejos, se han quedado obsoletos, se han quedado dinosaurios, y no es una cuestión de edad, es una cuestión de mentalidad, ¿no? Sí, y que se también les escapa el poder, Yo también creo que lo que les ocurre es que antes nadie les fiscalizaba y ahora hay gente que les fiscaliza, en el sentido de el medio antes decía lo que quería decir y nadie viene a decir, oye, este señor ha dicho esto. Y ahora las redes sociales sí que muestran sus mentiras, muestran lo que dicen, lo que no dicen, y eso es lo que les pone nerviosos, de que se sienten señalados, se sienten controlados cuando ellos están acostumbrados a solo hacerlo ellos. Ellos decidían a quién se señalaba, dónde se ponía la narrativa, quién es bueno, quién es malo. Sobre todo creo que se genera como una burbuja mediática que ya se ha explotado prácticamente, de hacerle creer a la gente que si piensan de cierta manera son malos y por tanto tienen que adaptarse a la forma de pensar que ellos proyectan, porque si no eres malo y la gente va a pensar que eres malo. Entonces lo que ocurre es que le dicen a mucha gente que la forma correcta de pensar es la que ellos dicen, pero lo que ves a pie de calle no responde a lo mismo, sino que mucha gente piensa de la manera que piensa por miedo a que otros digan, es que tú eres malo porque los medios han dicho que eres malo. Pero esto cada vez se va rompiendo más porque tenemos nuevas plataformas digitales, tenemos nuevos creadores que promueven nuevas ideas y que también le está ocurriendo algo, y es que ya no controlan la narrativa ni los temas que se abren, sino que a lo mejor, por lo que sea, sacamos un tema en redes sociales y ese tema pues lo habla la gente y no pueden controlar que se deje de hablar de él. Y creo que eso les genera un nivel de impotencia que intentan de alguna manera atacar a este nuevo formato sin darse cuenta de que cuanto más atacan, más reafirman la posición de los nuevos medios digitales de tú eres el sistema, eres el establishment y eres el que está atacando a los medios libres, medios independientes, y no se dan cuenta de que en realidad se están cavando su propia tumba, porque podrían intentar un modelo mucho más conciliador de decir, vale, ok, entendemos que estamos obsoletos, vamos a llevarnos bien con esta gente, pero nunca han querido llevarse bien con esta gente. No, al contrario, es un insulto permanente, un señalamiento. Yo te quería preguntar, claro, cuando nacen las redes sociales, en teoría no estaban pensados para gente como tú, ideológicamente, yo creo que sabes a qué me refiero. Sí. Estaban pensados pues para la izquierda, porque ellos manejaran el relato, claro, y esto se les ha escapado. Sí. Y eso les ha puesto todavía muy nervioso, porque encima cada canal que hablen ellos tampoco tiene tirón, tampoco es que vaya... No tienen. No tienen nada, entonces están desesperados. Y solo les ha quedado el desacreditar a nivel personal. Sí. Pero claro, eso es muy peligroso, como tú comentabas, porque esto se le va a volver en contra. Total. Porque generáis una simpatía que cuanto más ataquen, más seguidores o más gente... más reafirma tu discurso. Más reafirma. La pregunta es, ¿hacia dónde va esto ahora? Porque, claro, son enemigos muy poderosos, hablamos de gobiernos, partidos políticos también con mucha fuerza, que quieren acabar con esto, y esto se les está escapando. Hablaban de una ley antibulos, posiblemente a nosotros nos saquen del Congreso de los Diputados por hacer las preguntas que toquen y no si les ha gustado un concierto o un partido de fútbol con la que está cayendo, claro. ¿Cómo puede acabar esto? Porque tú estás en Andorra, porque estás sufriendo una persecución, por no hablar de que desde el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, se sospecha que se filtren datos, desde la Fiscalía. Claro, estamos en una inseguridad brutal. Pero te digo una cosa, esto es una cuestión europea, da igual que estés en Andorra o estés donde estés. No te libras de nada. Esto es el bipartidismo que está instalado en Europa y que no quiere perder el poder. Sí, porque te meten un reglamento ahora desde Europa y da igual que estés en Andorra, que estés en ningún lado, te van a meter todo el bloque. Yo creo que el problema que hay es que en Estados Unidos se están sanando con muchas cosas, pero en Europa no vamos a sanar hasta que pase un tiempo bastante largo. Y están empezando ya a fraguar cierto nivel de regulación a nivel europeo para intentar amedrentar. Ya no es tanto que te van a perseguir, sino que te vayan a desincentivar a que quieras, digamos, que expresarte tan libremente, porque de alguna manera te van a meter como miedo de, ojo, voy a coger una cabeza de turco y mira lo que le ha pasado a este. No pienses tú hacer lo mismo porque te vas a meter en problemas. Entonces intentan desincentivar el que la gente hable libremente. Y sobre todo, yo creo que se han acostumbrado durante mucho tiempo que tenían siempre el terreno inclinado a su favor y siempre se han acostumbrado a jugar así, y de repente el terreno se ha hecho así, y se ha nivelado. Y se han dado cuenta que compitiendo en las mismas condiciones, si ya perdían antes, ahora pierden por goleada. Y frente a esta situación yo creo que les queda la impotencia de intentar a veces generar como copias o influencers artificiales
Sí, sí. que no entienden el éxito de los influencers de la derecha, que es que son naturales, que la gente los quiere oír, no es porque sean influencers y digan lo que quieren oír la gente en general, sino porque se han generado una comunidad en base a decir la verdad, Claro, no en claro. torno a repetir el relato del gobierno. Y lo que la gente no entiende es que, sobre todo los jóvenes, han crecido en un contexto por el cual no quieren saber nada de la izquierda, absolutamente nada. Nada. Porque tú eres un chaval que has crecido en el instituto con unas señoras que te decían que eras un potencial violador, que cogían a las chicas y les decían que tú eras malo, que te han estado acusando todo el rato. Creces dentro de todo esto. Te dicen los profesores que tienes que escribir ciertas cosas porque si no, suspendes. Que si me discutes la brecha salarial, eres un fascista y va a llamar a tus padres. Si me discutes el feminismo, pues entonces coges a unos chavales que han crecido en este contexto y han encontrado en Internet la luz de decir, hostia, hay gente que realmente me entiende y me siento entendido. Y dentro de esta comprensión, pues a los chavales ya no les vas a cambiar al otro lado. ¿Qué pasa? Yo creo que ellos se han dado cuenta ahora bastante tarde de, vale, hemos cogido a toda una generación, la hemos intentado adoctrinar a la fuerza, nos ha salido mal y ahora estamos intentando revertirlo, generando artificialmente, como influencers subvencionados, que estamos viendo ahora que les pagan por hacer vídeos de Franco. Sí. Bueno, incluso esa jugada les ha salido mal, porque cuanto más han atacado a Franco 50 años después de muerto, resulta que cada vez más jóvenes se interesan por la figura de Franco. Dice, si este tío los pone... por la rebeldía. Por la rebeldía. Dice, vamos a investigar. Y a lo mejor lo que descubren no les disgusta tanto. Joan, el tema histórico. Yo sobre todo lo que veo es el agravio comparativo de, por mucho que te pueda gustar más o menos Franco, si tú te das cuenta de que las oportunidades ahora son peores de las que había por entonces, pues obviamente te empiezas a plantear cosas. Dices, a ver, me han vendido que era una etapa profundamente oscura, que probablemente faltaban ciertas libertades y que no era igual que una democracia, pero es que piensas, vale, por lo menos la gente se puede ganar la vida. ¿Sabes? Había una vivienda, era obligatorio y el Estado te facilitaba que tuvieses un acceso a la vivienda. Ahora nos tenemos que conformar con compartir piso, ¿no? Sí, pero el problema es que ni siquiera la propia izquierda te vende alternativas que supuestamente son de izquierdas, de, pues bueno, hagamos vivienda pública. No, que no la hacen. O sea, tú coges el presupuesto del Ministerio de Igualdad y te pones a levantar bloques y solucionas rápidamente el problema de la vivienda, pero parece que no quieren hacerlo. Y yo muchas veces sospecho que la misma izquierda que te promueve esta narrativa de es que los especuladores se benefician de la vivienda, trabajan para estos especuladores porque se lucran de la escasez. Porque si tú de verdad quieres luchar contra los fondos especuladores, les generas una inyección de oferta que el precio les baja radicalmente y les jode. No les interesa. Claro. Entonces, no entiendo muy bien todo esto y lo que me hace sospechar es que la misma izquierda que de alguna manera en algún momento dijo representar a la clase trabajadora, dejó hace mucho tiempo de representar a la clase trabajadora y representan una suerte de élites, progres, woke, que impulsan una agenda corporativista de grandes corporaciones que quieren imponer su ideología y que poco tienen que ver con lo que en su momento era la izquierda y que decía defender la izquierda, y que además han destrozado los barrios de la clase trabajadora y todas estas cosas. Los han deprimido todavía más, con esa inmigración masiva, ilegal, descontrolada, sustitución poblacional, bajada de salarios, porque esto es así. Oye, la victoria de Donald Trump sí ha supuesto, con luces, con sombras, pero por lo menos en estas plataformas digitales, un parón a aquella persecución. A mí me ha cerrado la cuenta en multitud de ocasiones, la censura que había. Ahora esto, hay cierta más libertad a la que teníamos hace unos años, y eso le preocupa también a la izquierda, porque se han quedado sin la narrativa de sus verificadores. Es decir, los verificadores muy cercanos a la izquierda son los que decían si tu contenido era válido o no. Sí, pero tengamos en cuenta que esto ha sido gracias a que Elon Musk le ha dado por comprar una red social con su dinero. Que eso también, ojalá otros empresarios tomaran esa referencia y hicieran cosas parecidas, porque si no hubiera sido por eso, probablemente seguiríamos con los mismos problemas, porque tendríamos a un dueño de Twitter que sigue vinculado al Partido Demócrata y que tienes a la CIA metida dentro de todo esto y controlando todo lo que ocurre en las redes sociales. Pero sí ha mejorado, pero no hay que relajarse porque, como digo, eso está siendo Estados Unidos. Europa tiene su propio control y sus sedes en Irlanda. Mientras siga habiendo un control desde Irlanda de las políticas, tanto de Meta como de otro tipo, van a presionar para intentar, digamos que hacer una subdivisión de, vale, está Instagram Estados Unidos y está Instagram Europa. Y en Europa Instagram tiene que ser como digamos nosotros. Y es lo que quieren presionar de alguna manera. Y que de alguna manera te muestra lo que ocurre en Europa, que es que nos dijeron que vivimos en una democracia, pero es una democracia de lo que ellos quieren, de un consenso socialdemócrata, de en todos los países, dos partidos que están dentro de un consenso que a nivel global están de acuerdo la mayoría, pero que en el momento que la gente decide o que eso no le parece bien o que hay nuevos partidos que le parecen mejor, pues entonces no vale. Entonces te empieza a
perseguir, como ha pasado con Hungría, como pasó antes en el anterior gobierno de Polonia, como está pasando también en Rumanía, que está pasando constantemente que te anulan las elecciones, ahora que de repente uno gana la primera vuelta y ahora de repente la pierde. Bueno, lo que ha pasado en Rumanía es que es la primera vez en la historia de la humanidad que un tío saca un 40% en primera vuelta y luego no gana. Solo ha subido 5 puntos. Es algo... están muy preocupados con lo que ha pasado en Portugal, donde Chega ha dado el sobrepaso a los socialistas por el voto de fuera, que siempre lo promovían ellos. Ya verán lo que van a empezar a decir, que ya no pueden votar la gente que esté fuera. Es verdad que hay esperanza, no solo comunicativa, sino también política, por el nacimiento de estos partidos. Pero fíjate, nos dicen que estamos viviendo la mayor época de libertad, cuando la libertad individual, yo jamás en la vida he vivido lo que estamos viviendo ahora. Te dicen lo que tienes que comer, lo que tienes que beber, cómo transportarte. Se está planteando Francia, está prohibido que cojas un avión si el vuelo dura menos de 2 horas y media. Perdón, si no puedes coger si dura el vuelo más de 2 horas y media, te obligan a ir en tren o en coche. En coche, que ya veremos, la implantación del euro digital. Hay un control asfixiante. El intentar acabar con el efectivo como barrera última de la libertad es el efectivo, ¿no? Yo creo que lo que hace Europa es mirarse un poco en el espejo de lo que está haciendo China, con la diferencia de que en China, digamos que de alguna manera, el control totalitario ya lo tienen y en Europa hay que conseguirlo, ¿sabes? China lo que ha conseguido es un desarrollismo tremendo, con un modelo de capitalismo de Estado totalitario que ha, digamos que mezclado lo mejor de los dos mundos, de cierto modo. Y Europa aspira a algo parecido, con un control absoluto en el cual ahora, vale, tenían más o menos la economía, pero la están destruyendo, y ahora necesitan el control totalitario. Y para conseguir el control totalitario tienes que generar problemas por el cual tú puedas justificar intervenir y que la gente acepte perder libertades y que cada vez más tengan menos libertades. Y para eso necesitas una fachada noble para vender este tipo de cosas. Con el euro digital, el euro digital es una perversión absoluta porque no vale para nada, porque si dijeras, bueno, ¿tiene algún tipo de utilidad mejor a nivel criptográfica, lo que sea? No, es... objetivamente, desde la perspectiva de una criptomoneda, es una shitcoin, que es una moneda de mierda que no vale para nada y que además no responde al valor que tiene realmente una criptomoneda, que es escasa o que que puedes controlar su suministro y que además, yo qué sé, o sea, no tiene ningún sentido porque además tiene una trazabilidad que la va a tener el gobierno y que te va a permitir saber hasta desde dónde compraste lo primero hasta lo último que has comprado y a quién se lo has enviado, y una trazabilidad absoluta, incluso algo que es aún más perverso. Y es que esta tecnología lo que permite es poder llegar a tener dinero que tenga caducidad. En el sentido de, tú puedes programar el dinero y decirle a la gente, mira, te voy a dar, yo qué sé, un cheque, pero te voy a obligar a consumirlo porque así mis políticas keynesianas, que normalmente no funcionan, porque asumo que el ser humano debe actuar como yo creo, pero muchas veces no lo hace, ahora le obligo a que lo haga, en el sentido de, si yo quiero que consumas, consumo. Si quiero que ahorres, ahorras. Y tengo la capacidad de coaccionarte con ello. ¿Qué ocurre? La gente no es consciente de lo que puede representar el euro digital a nivel de control. Es el control más absoluto, es el no poder escapar de nada, el que sepan todo lo que haces, cuándo lo haces, en qué momento lo haces y tener un registro de absolutamente todo. Porque, por ejemplo, la diferencia que tiene con Bitcoin es que Bitcoin en sí tiene el anonimato de decir, pues mira, si tú no sabes cuál es mi dirección, yo puedo hacer lo que quiera. Tú puedes ver lo que se hace en esa dirección, pero no sabes de quién es. O sea, yo tengo el anonimato de decidir lo que hago con ello y es algo totalmente descentralizado, que nadie lo gobierna y está todo descentralizado. ¿Qué pasa? El euro digital es centralizado, tiene un suministro que puede ser infinito y encima te lo van a controlar todo. Bueno, o sea, no tiene ningún sentido. Y luego yo creo que la vuelta de tuerca del euro digital, por ejemplo, es que si yo voy a poner gasolina, cuando voy a pagar me dicen que no porque he consumido mi huella de carbono. Bueno, eso también es otra posibilidad. Ese mes. Es que, o eres un mal ciudadano. Claro, o tienes una penalización. Y el problema es que la implementación del euro digital va a ser, ¿cómo te diría yo? Vas a meter el coche en el parking y te van a decir, si pagas con euro digital, en vez de 5 euros te va a costar 3. Claro, es más fácil. Esa va a ser la manera de engañarnos. Y luego tenemos otra cosa que yo quería comentar contigo, que es el fanatismo climático. Esa es la otra nueva religión. Claro, en nombre de salvar el planeta está todo justificado. Justificado es que sobran 1.500 millones de personas en el planeta, según sus teorías. Es decir, teorías que son perversas. Y que no, defendemos la vida, como decía Yolanda Díaz, pero la vida en su más amplio espectro de la palabra, la vida del árbol. Y a lo mejor para que ese árbol tal, no hace falta tantos humanos que consuman tantos recursos que tienen que ir para ese árbol en concreto. Esto que estoy diciendo, que puede parecer una salvajada,
también estamos en esa filosofía, ¿no? Sí, pero es una filosofía que con la historia se ha demostrado que siempre es mentira. O sea, esto lo decía Malthus y Claro, históricamente sí. se ha demostrado que el avance tecnológico es lo que más ha promovido precisamente que esto no ocurra. Claro. Y que dentro de la agenda climática el capitalismo ha sido lo mejor para la ecología del mundo. O sea, ha salvado más árboles el correo electrónico que todos los de Greenpeace juntos. Y esa es la Bueno, realidad. eso es verdad, mira. No, es así. O sea, la tecnología y el avance y lo que no se entiende es que la esencia del capitalismo es optimizar los recursos. O sea, tú con el capitalismo lo que buscas es conseguir con menos más. Es decir, no es, vale, si puedo conseguir, pongamos, con 50 litros de petróleo X producción, si puedo gastar 20, mejor, porque saco más rendimiento. Entonces, la tendencia del capitalismo es a optimizar los recursos. También pasa con la energía nuclear. No es lo mismo lo que se aprovecha el uranio antes, hace 20 años, que lo que se aprovecha ahora, que se aprovecha mejor. Entonces, se toma esta, digamos que, narrativa de escasez, también porque creo que desde la comunidad científica se debería hacer cierta autocrítica, porque tanto desde el COVID como con el cambio climático y demás, no se ha permitido voces disidentes porque había un consenso de Sí. el que no diga esto no va a tener dinero. No, el que no diga esto le vamos a apartar, le vamos a excluir. ¿Y qué ocurre? ¿Hay un cambio climático? Hay un cambio climático, pero es un cambio climático que no ha sido provocado por el ser humano, No, que es siempre sí, lo hay. claro. Lo ha habido históricamente y que no responde a que tú puedas de repente con hacer ciertas políticas que lo cambien. No vas a poder cambiarlo, sino que han cogido una excusa para más intervencionismo, para meter miedo a la gente en el cuerpo y para intentar venderle que eso es culpa del ser humano. Y es como, no. Hay que investigar realmente si eso realmente es culpa del ser humano o no. Y eso es lo que muchos científicos no te quieren decir. Todos te dicen, vale, sí, hay un cambio climático, ok, pero ¿por qué no se investigan bien las causas y todo va en torno a la narrativa de que el ser humano... Y vale, imagínate que es por el ser humano. ¿Lo podemos revertir? ¿Podemos hacer algo con ello? ¿Podemos paliar cosas de estas cosas? Porque al final yo creo que lo que acaba ocurriendo es que, como ocurre también en el cine o como ocurre en otros gremios, se acaba entrando en una narrativa, en una ideología que si no comulgas con ella no te puedes ganar la vida. Y yo sé de mucha gente que se dedica al mundo de la energía y que se dedica al mundo de la ciencia, que si discuten ciertos temas como el cambio climático, son apartados, como pasó con el COVID, con todos aquellos que decían, oye, pues igual lo del pasaporte COVID no tiene ningún sentido, No, porque aunque te vacunes, contagias exactamente igual. Entonces esto es una licencia para contagiar que lo que hace es coaccionar a la gente a tener que vacunarse. Y cuando esto se dijo, a la gente se la apartaba o se la tachaba de negacionista. Negacionista era el Sí. término de moda, llamarte negacionista. Bueno, pero también veamos la realidad que hemos encontrado. Al final, el COVID no se ha ido, el COVID sigue entre nosotros, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a vivir con él. Claro. Y ya está, y ha habido un efecto de rebaño en el cual al final nos hemos acostumbrado a vivir y nos hemos adaptado a vivir con él. ¿Cuál es el punto? Que al principio nos vendieron como que esto era, no, en verano desaparecerá. Sí, sí. O, bueno, en sí, verano. sí. Sí. Y este tipo de Sí. cosas que al En final verano. no le decían a la gente la realidad que en muchos países, por ejemplo, se estaban haciendo. En muchos países lo que se hizo es, vale, mientras las urgencias no estén colapsadas, vida normal. Porque el problema es que las urgencias se colapsen y que la gente que realmente le afecte el virus no tenga la capacidad de ser bien gestionada. Atendida, sí. Pero ¿cuál es el problema que pasó con el COVID? Que con el COVID se hicieron todo mal. Al principio no se quiso hacer nada. Y se vendía que había que poner, vamos, no había que ponerse mascarillas, que dejemos las mascarillas. Luego se pasó a sobreactuar. Sí. De no se mueva nadie, un estado Sí. policial. Y luego prolongamos una serie de medidas que eran absolutamente incoherentes. O sea, y lo peor, Víctor, perdóname, además de la incoherencia, es que luego forzaron a la gente a ponerse medicamentos experimentales y nadie se ha responsabilizado de los efectos secundarios. Cuando denunciamos de determinadas plataformas esos efectos secundarios, te llaman negacionistas, te llaman... No, oiga, es que ustedes han dejado tirados a miles de personas con efectos secundarios, porque ustedes les obligaron... No obligamos a nadie, pero ¿cómo que no obligaron? Sí. Llegaron a decir algún liberal de cabecera, como García Garitano, que el no vacunado no podíamos coger el transporte público, por ejemplo. Y luego, lo peor, Víctor, han hecho negocio. Es que han hecho negocio. Total. Por eso con las mascarillas. Con las mascarillas. Paca Armengol no nos dejó entrar el otro día en el Congreso de los Diputados y resulta que ella sigue sin dar explicaciones de cuando era presidente de Baleares del negocio que hizo con Coldo, el amigo de Ábalos y de Santos Cerdán. Y luego también hay una cosa muy preocupante. Un ministro como Óscar Puente, con el caos ferroviario que está viviendo España, con una mano juega a los trenecitos, a Libertren, y con la otra se dedica a tuitear. Yo no sé si esto pasa en otros países, que un ministro baje al barro a insultar y a doxear, ¿no? Levantar las identidades de personas que por el motivo que sea pueden decir su identidad. Totalmente. Yo creo que este fenómeno que ha habido de doxear a mucha gente es un poco para intentar amedrentar
y para intentar meter miedo, porque se sabe que cuando tú piensas de cierta manera eso puede tener consecuencias a nivel social, y esto es lo que no hay que permitir, el decir, ¿por qué hay ciertas personas que pueden pensar abiertamente de una manera y no les pasa nada y otras les pasan cosas? Entonces, creo que hay que dejar de autocensurarse y sobre todo dejar de tener miedo a pensar de cierta manera y decirlo abiertamente. Porque lo digo yo siempre soy una persona que he dado la cara y puedes tener ciertas consecuencias, pero la realidad es que si tú te peleas y realmente sabes que tus ideas son las correctas, tienes a un montón de gente que te apoya y esa es la realidad que la mayoría de los que están sufriendo estos doxeos tienen que afrontar, es decir, no pasa nada, no tengáis miedo, muchos llevamos haciendo esto durante 8 años y no nos ha pasado nada y al final lo que intentan es amedrentaros diciendo sabemos quiénes somos, os vamos a enseñar vuestra cara, no sé qué, pero que en la práctica le controlan a la gente con el miedo y si tú dejas de tener miedo y dices, mira, me da igual que me saque lo que sea. Sí, no tengo nada que ocultar, saca lo que te dé la gana, yo soy un ciudadano normal que lo que quiere es que sus hijos tengan un mejor mundo y un mundo más justo del que tenemos actualmente, pues es que no hay nada malo. Lo que pasa es que tenemos a una izquierda que ha perdido totalmente el norte y que ya están a la desesperada, que les falta ya llamar a una guerra civil y a las trincheras y entrar ya en dinámicas de persecución de ciudadanos individuales que en muchos casos es que no tiene tampoco mucho sentido porque de alguna manera el fomentar todo esto también se les puede volver en contra. Y como se les vuelva en contra, luego no les va a gustar las consecuencias, que es lo que pasa muchas veces con este tipo de cosas. Tú inicias unas dinámicas que normalmente el perjudicado suele ser el del otro lado. Y te voy a decir por qué. Porque normalmente cuando doxeas a los de la izquierda te das cuenta que son del Partido Socialista o que son de Podemos o que son gente afiliada y dices, joder, tenemos a muchos influencers que son del partido. O sea, que no son naturales, que son artificiales. Y esto es lo que ocurre muchas veces, que cuando luego doxeas a gente en la derecha dirás, joder, pues es que la mayoría son ciudadanos normales. Que son tuiteros que han crecido y ya está. Y nada, darles mucho apoyo a todos ellos, porque al final yo entiendo que a lo mejor el primer aluvión que han podido tener, pues evidentemente... Te asusta, porque claro, te meten miedo con que puedas perder tu puesto de trabajo, porque hay gente que no se dedica en exclusividad a esto, y por eso lo hace la izquierda. La izquierda señala para decirle, a este le van a echar del puesto de trabajo. Sí, pero es que en teoría hay una ley que impide discriminar a las personas por su raza, sexo, ideología, lo que sea, pero está normalizado de que si eres de derechas, pues te pueden echar del trabajo por ciertas cosas que puedas decir, porque la izquierda dice que las cosas que dices son muy malas y que no son aceptables y que son aceptables las que ellos dicen. Entonces, es lo que hay que dejar de normalizar, sobre todo entender que dentro de ciertos gremios no se te permite desarrollarte como profesional si no eres de cierta ideología. En el cine, si no eres de izquierdas, no vas a tener un desarrollo. No te comes un colín. ¿No? Totalmente. Y en la música, en muchos ámbitos. Y esto es algo que yo creo que hay que empezar a señalar y que probablemente mucha gente del sector le gustaría poder expresarse abiertamente y no ser... Es que es triste que los artistas sean subvencionados por el gobierno. Es que rompe la esencia de todo. Claro. Bueno, y hablabas... Creo que estamos asistiendo a un final de ciclo de la prensa tradicional. Los medios de papel, estos sí que están muertos, a pesar de la influencia ficticia que dicen tener. Un medio tradicional como, por ejemplo, la ABC, vende entre comillas, porque imprime unos 30.000 ejemplares diarios. Claro, eso, un vídeo tuyo, tal. Es un vídeo malo. Normalito, nosotros en el ATV.news, pues raro es el día que no tengas a lo mejor 250.000 entradas o 120.000 o 100.000. Te quiero decir que 30.000 lo tienes en media hora. Y claro, estos están muy nerviosos porque tienen un poder que es ficticio, porque nadie les lee ya, nadie les ve, nadie ve en las televisiones. Gente de una determinada generación, pero que eso se está... cada vez más gente de otra generación se está adaptando a informarse, porque es una información bastante más veraz la que sale de redes, si uno sabe dónde acudir, que la que te venden los medios tradicionales. Sí, que además, a mí lo que me da pena sobre todo es que los llamados medios de derecha generalista tradicionales son los que más complejos tienen luego a la hora de defender posicionamientos de derecha y que les tienes con los típicos calificativos que le han comprado a la prensa de izquierda. Pero luego tienes una prensa de izquierda que sí que es orgullosa de ser de izquierda y que no tiene ningún problema en ser de izquierda. Y es algo bastante preocupante porque al final, a lo mejor ABC, El Mundo y demás no se dan cuenta, o La Razón, de que van a perder a sus lectores y que se lo están llevando otros nuevos medios que sí que dan la información como quieren sus lectores y que muestran lo que sus lectores quieren ver. En cambio, ellos se están quedando en un terreno en el cual ni la izquierda te va a comprar porque eres un medio de derechas, ni la derecha te va a querer leer. Entonces, estás en un terreno de nadie que te va a pasar como le ocurrió a Ciudadanos, que se quedó en tierra de nadie. Soy el centro centrado, la moderación y no represento a absolutamente nadie. Pero bueno, yo creo que poquito a poco
se acabarán dando cuenta de que o empiezan a enseñar las cosas que la gente quiere ver, que es la realidad. Que es la realidad. Sí, que es la realidad. Las cosas que la gente ve en las calles y que no quieren mostrar muchas veces, de la inseguridad, de lo que ocurre en Barcelona, de muchos fenómenos que se están dando, pues de inmigración masiva también en Canarias y demás, y que lo han estado ocultando, y toda esta agencia de viajes que han montado, de te cojo con la ONG, te remolco, te meto en el avión, te mando y te meto en el hotel. Sí, sí. O sea, que esto es una logística. Es un negocio, ¿eh? Sí, sí, sí. Han dejado el negocio del turismo y ahora Sí, sí. prefieren esto, ¿eh? La cantidad, el entramado, la tela de araña. No, y que además Entonces, es admirable cómo el Estado demuestra la eficiencia en la gestión de recursos cuando le interesa. Cuando van a cobrar por MENA 10.000 euros, les interesa hacer una agencia de viajes perfecta. Rápido y empezar a repartir. O ayer mismo con la lona de Acteoir. O sea, me sorprendió La lona ha sido espectacular. una velocidad récord para actuar, pero luego con la Dana tardamos en actuar semanas. En la Dana tardamos semanas en reaccionar. Fue la población, la gente de a pie, la que... Y se quiso impedir también. Y se quiso impedir. Se quiso que no fuera lo voluntario. Estamos ante políticas criminales. Ese fanatismo climático empeoró lo que sucedió en Valencia, la catástrofe natural. Y odian la iniciativa. Sí, la iniciativa privada. El sobre todo mostrar que la gente no necesita que el gobierno se meta en su vida en todo, sino que hay veces que la gente organizada individualmente son más eficientes que muchos gobiernos. Y eso es lo que no quieren ver. Porque sobre todo ahora están en una situación que les molesta mucho, y es, el ciudadano ve que Hacienda está en récord de recaudación y la gente ve que los servicios públicos están peor que nunca. Es decir, tú vas a pedir cita al médico y tardas semanas en que te den cita, o meses en el caso de ciertos tipos de intervención. Sí. Pues la gente dice, vale, yo pago más que nunca, tengo menos dinero que nunca, los trenes vuelcan, los trenes están peor que nunca, se va la luz, no hay recursos para las cosas que necesito y hay listas de espera más que nunca. Entonces, yo creo que la gente empieza a darse cuenta de que igual le han estafado y le dicen que tiene que pagar mucho para tener ciertas cosas, y no es verdad. Paga mucho para mantener una estructura de colocación de partidos políticos que viven muy bien y que necesitan excusas para decirle al ciudadano que ellos tienen que existir. Y ese es el problema, como ocurre con el Ministerio de Igualdad, que es la política del miedo, de si no existe el Ministerio de Igualdad habría más problemas, y lo que tienen es una serie de charos colocadas ahí con sus nóminas, viviendo muy bien. Y que yo creo que al final el ciudadano tiene que darse cuenta de que la izquierda ha cogido causas que son aparentemente nobles, las ha puesto y ellos se han colocado detrás para ganar dinero a su costa y no solucionar los problemas porque viven de los problemas y se dedican a cobrar nóminas. Y lo que decía Rejón hace muchos años en una charla que decía, hay que colocar a la militancia para resistir cuando viene el contrario. Y luego el problema es cuando viene el contrario y no desarticula todo eso. Y no limpia ni desmonta ese entramado. Claro, también les preocupa mucho porque ellos manipulaban la información. Decía Orwell que quien controla el presente controla el futuro, ¿no? Y quien controla el pasado también. Tú tienes la narrativa del pasado y con eso controlas el presente y el futuro. Claro, ahora un tío con un móvil no le puedes engañar. Te quiero decir, porque te graba el momento. No te pueden contar lo que allí pasó. El otro día vimos el atropello masivo en Barcelona. Salió Salvador Illa diciendo que no había pasado nada. Claro, la gente empezó a grabar. Hay un tío hospitalizado debatiéndose entre la vida y la muerte, 16 heridos. Claro, dice, si no llega a estar la gente ahí grabando, filmando, te cuentan lo que quieren. Te cuentan lo que quieren y eso pasa. Y tú has dicho una cosa muy interesante. Yo, por ejemplo, cuando monté el radio ya, buscábamos anunciantes y había anunciantes que nos pagaban para que no les nombráramos por miedo. Y yo le decía, ojo, tú te anuncias en La Sexta, les estás no humanizando a ellos, sino a mí. Es decir, que luego hay una parte del empresariado muy cobarde, ¿no? Que no, si yo opino como tú, pero el dinero se lo doy a ellos. Sí, pero esto es algo que tiene que empezar a cambiar. Eso hay que cambiar, ¿no? Lo llevo diciendo mucho tiempo y el problema es que la clase alta empresarial en España a ti te da por hecho. Es como, él no me va a criticar y yo pago al que me critica, entonces premio al que me trata mal. Eso, le compro. Entonces yo creo que hay que empezar a decir que hay que expropiar todas las empresas del IBEX eso y que hay que y nacionalizarlas. Nacionalizarlas, sí, porque de esa manera igual empiezan a cambiar la mentalidad, porque yo creo que ellos también creo que son parte del problema, porque muchas veces tú miras la financiación de, yo que sé, haces un evento, haces lo que sea. Si eres de derechas, no, hombre, no. No hay nadie. No aparece nadie en el fotocall. Efectivamente, pero vas a los Goya, que están llamando a la mitad de la población fascista y a decir que hay que dar más. Que son violadores los tíos. Sí. Y no tienes problema. ¿Cuál es el punto? Que a ti te dan por hecho. Y ese es el problema. Como te dan por hecho, hay que empezar a asumir que esta gente no son tus aliados, que esta gente nunca te van a ayudar y que son parte del problema. Y que además son cobardes porque lo que se dedican es a financiar al enemigo en vez de darle batalla. Es como que tienen más miedo a que el enemigo se enfade con ellos, a que el aliado ahora de repente diga, pues te voy a quitar, digamos que el apoyo, voy a dejar de
promover, digamos que buena narrativa alrededor de ti, Claro. y para que te ayuden y para que no te demonicen, pues voy a empezar a No, demonizarte al también. contrario, voy a empezar a demonizarte y a decirte que estás pagando, estás Sí. financiando al enemigo. Sí, sí. Es que creo que tenemos que ser en esto muy claro, Sí, sí, sí. porque creo que alto de amenazas, ¿no? Total. Y luego estas empresas, no sé, me encantas tú, pero el dinero se lo doy a ellos. Sí, sí, claro. No, porque si no ellos me critican, no, vamos a empezar a criticarte nosotros también. No, es decir, pues vamos a dejar que te devoren y que te nacionalicen la empresa y que nos quedemos tan contentos. Oye, Víctor, a ti te siguen miles y miles de personas. ¿Tú qué les dirías a alguien que te tiene a ti como modelo que quiera dedicarse a esto? Porque esto también, esto es un trabajo las 24 horas del día, porque puede haber alguien que mira, esto es fácil, hago vídeos aquí, jajaja. Esto es mucho más complicado de lo que parece, ¿no? Yo diría que, sobre todo, que te tiene que gustar mucho y es que te tiene que encantar, porque no es agradecido, No. sobre todo dentro de la parte de la intranquilidad. O sea, tú estás en el ambiente político, esto es la guerra. Eso es- Es la guerra y estás siempre con jaleos y si no es una cosa es otra. Entonces te tiene que encantar, pero sobre todo lo bonito es que a día de hoy en Internet te puedes ganar la vida de muy buena manera, mejor de lo que te ganabas antes, si haces un buen contenido, si te gusta lo que haces, si le metes constancia, y eso ha creado, digamos que un nuevo paradigma de negocios digitales que antes no eran posibles y eso era posible si tenías una gran estructura y podías pagarla, y ahora con un móvil y un micrófono puedes hacer maravillas si haces un buen contenido. O sea, se ha visto con el fenómeno Vito Quiles, Sí, con el sí, fenómeno sí, sí. Rescue You. Sí, O sea, yo sí. se lo decía, digo, no sois conscientes de lo Los que dos hacéis. están con nosotros. Sí, sí, además son dos que yo le digo, o sea, no sois conscientes de lo que estáis consiguiendo, porque no hay ningún periodista en este país que tenga la influencia que tenéis vosotros Claro, y las claro. entrevistas que hacéis, o sea, es una brutalidad. Y creo que están haciendo un grandísimo trabajo y que pueden ser un ejemplo para muchos jóvenes periodistas que dicen, mira, yo no quiero trabajar en un medio que me vayan a decir lo que tengo que poner. Sí, sí. Yo quiero ser un periodista de los de batalla, de estar en la calle, La calle sacando y de ir enseñando lo que no quiero. ¿Qué pasa? Te puedes ganar la vida muy bien y yo les incentivo a hacerlo porque se van a ganar la vida mucho mejor de lo que muchas veces se podrían ganársela con los medios generalistas, que no les van a permitir ni ser buenos periodistas ni van a darle a lo mejor una carrera profesional buena si son buenos periodistas realmente, sino que van a tener que ser pues juntaletras de lo que me dice mi jefe. Y creo que con el ejemplo de Vito, el ejemplo de Rescue es un ejemplo perfecto de que, mira, te abres un canal de YouTube, te empiezas a coger entrevistas de la gente y funciona. ¿No tienes miedo, digo miedo, entre comillas, a que YouTube, estas plataformas que también han tenido mucha censura y Sí. la tienen, que quieran acabar cerrando el grifo, que hay que estar preparados también para eso, ¿no? Sí, por eso hay que diversificar. O sea, yo siempre digo que cuantas más redes, incluso una lista de correos. O sea, yo incentivo a la gente que se cree una lista de correos para, en el peor de los casos, mire, yo tengo mi lista de correos y me puedo comunicar con la gente. Y soy totalmente independiente y me cierran la cuenta, lo que sea, pero puedo comunicarme con la gente. Entonces, cuanta más diversificación, mejor. Y entender que al final las redes sociales, cuando solo estás en una, eres muy vulnerable a que un señor toque un botón Y te desactive. se corte, sí. Claro. Entonces, diversificar el máximo, intentar utilizar casi todas, pero sobre todo, digo, intentar buscar tener tu lista de correo, tu comunidad totalmente controlada por ti, que es lo que no te van a poder quitar nunca, porque si dependes de una empresa privada o de que alguien te esté moderando, siempre puede llegar un gobierno, puede presionar y decir, este señor no me interesa. O sea, lo que me pasa a mí con mi cuenta de Instagram. O sea, yo he tenido batallas con mi cuenta de Instagram de que no la quieren levantar porque no les sale de los cojones levantarla. Claro. En el sentido de, no quiero colaborar porque entiendo que ha habido unas denuncias de copyright, que además son de tus enemigos. Sí, Es como, sí, es como sí, vale, sí. perfecto. Y esas denuncias de copyright no son de copyright porque simplemente es porque dicen que ese vídeo es suyo, pero ese vídeo no tiene copyright. Es como, vale, he utilizado un vídeo que es de otro señor, ok, bórramele. Pero no me dejes sin cuenta. Claro. O sea, bórramelo, yo no tengo problema en que lo borres, pero, coño, devuélveme la cuenta, déjame. Había 1 millón de personas prácticamente que veían esa cuenta. Y por 5 denuncias, 5 de, no sé, 10.000 o 11.000 Sí. publicaciones por 5, tiras una cuenta, ni que fuera, yo qué sé, Y alguien no te que... dan devuelto. No. Y lo pelean, ¿eh? O sea, es algo que a mí me hace ver que realmente desde Meta Europa, sobre todo, hay una serie de directrices de cuidado con este tipo Claro, de narrativa que no nos interesa, a ver si no va a pasar como en Reino Unido, que nos empiezan a levantar el chiringuito de que la inmigración está mal y ese tipo de cuestiones. Oye, fíjate que, claro, es que se llega de esta manera a millones de personas Claro. que antes no se llegaba y eso les preocupa Total. mucho. Oye, yo te quería preguntar, dentro de poco va a haber un grandísimo evento Sí. aquí en España, en Vistalegre, si no me equivoco. Sí. ¿Podemos hablar de él? ¿Nos Sí, el cuentas? Madrid Economic Forum, que es un poco, digamos que la escalabilidad de lo que hicimos ya en Andorra durante 2 años, Sí, con el sí. Andorra Economic Forum, que queremos hacer un contra Davos, por así decirlo,
Y la gente nos pedía mucho el hacerlo a lo grande en el corazón de España, que es donde realmente les iba a hacer daño. Entonces decidimos apostar por este formato, trayendo a lo mejor de lo mejor, prácticamente de lo que hay en la derecha, tanto en la parte conservadora como en la liberal, para aglutinar lo mejor de cada mundo, tocando los diferentes problemas que tiene España: vivienda, pensiones, impuestos, regulación, la ideología woke, trayendo a gente pues como Daniel Lacalle, Juan Ramón Rayo, tenemos también a Agustín Laje, tenemos a Martín Varsavsky, tenemos a Miguel Ancho Bastos, a referentes de todos los ámbitos, para tener ahí realmente un foro de gente que realmente muestre que desde la iniciativa privada y sin siglas políticas se puede promover las ideas adecuadas para que el poder político tome nota y diga, vale, estas ideas tienen fuerza, vamos a tomar nota de que hay señores que están promoviendo esto con capital privado y están consiguiendo llenar Vista Alegre. Bueno, nosotros estaremos ahí cubriendo también el evento este importantísimo evento que va a tener lugar el primer fin de semana de junio. Y además, para poderlo seguir, pues bueno, en los canales habituales iremos informando. Oye, por último, la caída de Sánchez, ¿la ves próxima? Porque claro, yo sé que hay en la corrupción está acercando a ministros, familiares, delegados del gobierno. Los escándalos ya son desde millones de euros con el tema de los hidrocarburos hasta chusquero con chicas de compañía en paradores. O da para una serie. Por eso da, pero toca todo y no sé si tú lo ves próximo. Entiendo que en un país civilizado, ojo, en Europa ya quedan muy pocos países civilizados, porque muchas veces hablamos en un país, no, es que lo que ha pasado en Alemania o en Francia o tal es similar a lo que pasa en España. Sí. A ver, para mí lo grave es que hay un montón de españoles que legitiman todo esto. Y mientras haya un montón de españoles que legitiman que, a pesar de que haya una corrupción por todos los lados y que haya escándalos por todos los lados, les parece peor el fantasma que promueven de la ultraderecha que tener esto, siempre van a ver a Sánchez como un mal menor, en el sentido de, vale, sí, es corrupto, está llevando el país a la ruina, pero es que lo que viene a lo mejor después es muchísimo peor porque es la malvada ultraderecha. Entonces, como tienes a un montón de gente adoctrinada y asustada de la malvada ultraderecha, puedes tener toda la corrupción que quieras, puedes tener todos los escándalos que quieras, que la gente seguirá prefiriendo que esté el PSOE en el poder a pesar de esa corrupción. Y creo que hasta que gran parte de la población que está totalmente perdida a nivel de narrativo y que ya están cegados a un punto que es irracional el miedo que tienen a todo lo que no sea el PSOE, reflexione y se dé cuenta de que esto tiene que cambiar ya, prácticamente, no va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque igual se te va Sánchez, pero te viene otro. Y te siguen votando al PSOE, entonces te vendrá otro a montar sus redes clientelares y te hacen como en Andalucía. Si es que en Andalucía, con el mayor escándalo que hemos tenido en España de corrupción, con el caso ERE, te lo han vendido como si no fuera nada. Entonces, al final, con el tiempo han conseguido como limpiar la imagen, incluso el PP te viene a decir que necesitan a ese PSOE... A ese PSOE bueno, que no sé dónde lo han visto, vamos, ¿no? Pues como tenemos esta situación, pues creo que el problema es que no hay una reflexión a nivel social de la gente de, coño, igual hay que penalizar esto como en el momento se le penalizó al PP con los casos de corrupción que tuvo. Y creo que al PP se le atiza muchísimo más y se le pone mucho más foco en todo lo malo que ha hecho y al PSOE se le perdona auténticas barbaridades. Y eso es un problema social, porque vivimos una democracia y como vivimos una democracia, sí, se puede ir Sánchez, pero te viene otro que te hace lo mismo y con las mismas siglas. Y ese es el problema, que no hay un castigo real. Y creo que eso viene desde la sociedad civil, de que si la gente no reflexiona y se empieza a dar cuenta de que te han demonizado demasiado todo lo que no sea izquierda y que a lo mejor hay un mundo más allá de lo que te venden, ¿sabes? Y que puede haber decencia en la política y que hay que castigar también a los tuyos, pues no va a haber un cambio. Y creo que esto se ve, por ejemplo, cuando vemos entrevistas de Rescue You, que hay gente que le prefiere un califato islámico que un potencial gobierno de Vox. Pues. Sí, pues no saben lo que es el califato islámico, en cambio sí han demonizado a Vox. Eso es. Oye, Víctor, es un placer tenerte aquí. Igual que hay esperanza en los medios de comunicación o la nueva manera de informarse, estoy seguro que en la política hay que romper con este bipartidismo y ya no hablar ni siquiera de izquierdas y derechas, porque aquí hemos visto que PSOE y PP en muchas ocasiones es un bloque monolítico, como está pasando en la Unión Europea. Aquí ya se habla de patriotas contra globalistas y que cada uno entienda lo que quiera, vamos, es una... Totalmente. Pero hay esperanza y eso es el mensaje con el que nos vamos a ir. Totalmente. Hay esperanza, te seguimos mucho, te apreciamos y esta es tu casa para lo que quieras. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, volvemos la próxima semana aquí, como todos los días, no la próxima semana, aquí estamos a diario en Informa Radio y en el grupo EDATV. Víctor, un placer.